Este es el 63º problema que hago con respecto a las actividades de tópicos de electricidad y electrónica. En este caso, el problema que voy a resolver el circuito va a ser el último de circuitos de primer orden. Y en este caso, el problema que vamos a resolver va a ser para obtener el voltaje de un capacitor en cualquier tiempo. Similar al primero que resolvimos, así que más o menos para entender el circuito vamos directamente hacia él. Este es el problema que toca responder en este caso. Y lo que podríamos hacer primero es identificar los componentes. En este caso, como la puerta me salió muy grande, me salió como muy grande este camino cerrado. Pero espero se entienda el funcionamiento del circuito, que son 3 resistencias de 6 ohms las 3, un capacitor de 250 milifaradios, una fuente de poder independiente de voltaje de 12 volts y una compuerta que se va a cerrar cuando el tiempo sea igual a 0, o sea, cuando el tiempo sea igual a 0. Ahorita vamos a ver cómo va a funcionar esta compuerta. Pero sí, lo que tendríamos que identificar en este circuito para obtener el voltaje del capacitor en cualquier tiempo sería el voltaje cuando el tiempo es muy grande, prácticamente infinito, y el voltaje cuando el tiempo es 0 o muy pequeño, prácticamente 0. Efectivamente, también lo que tendríamos que obtener es la resistencia de Thevenin para obtener tau. Ahí está. Vamos a empezar. Ya sabemos que lo primero que tendríamos que hacer, por ejemplo, podría ser el voltaje en el tiempo igual a 0, que sería cuando el tiempo sea tan pequeño que sea prácticamente 0. Vamos a redibujar el circuito. Vamos a entender primero cómo tendría que funcionar. Si el tiempo es tan pequeño o menor a 0, o muy pequeño. No me acuerdo cómo lo habíamos explicado, pero cuando el tiempo es muchísimo menor a 0, esta compuerta todavía no se ha cerrado. Por lo tanto, este cable lo podríamos como ignorar, porque al no estar conectado no va a conducir ninguna corriente. Por lo tanto, podríamos redibujar el circuito igual como lo tenemos aquí. Sí, exactamente. Voy a redibujar esta parte del circuito, que es la que vamos a resolver, para cuando el tiempo sea muy chiquito. Así que lo voy a reescribir. Ahí está más o menos la parte del circuito que tendríamos que resolver. En este caso, lo que se nos está preguntando es el voltaje de salida o el voltaje del capacitor en esta parte. Y en este caso, el voltaje del capacitor, como está en paralelo con esta resistencia, si encontramos el voltaje de esta resistencia, vamos a obtener el que debería de ir por allá. Así que lo que tendríamos, como esto no está conduciendo ninguna corriente, toda la corriente que pasaría por aquí daría la vuelta y no pasaría ninguna corriente por acá. Entonces tendríamos que el circuito está conformado por 3 resistencias en serie. Entonces, para obtener la corriente total del circuito, tendríamos que serían los 12 volts entre la suma de estas resistencias en serie, que sería 6 más 6 más 6, sería igual a 12 sobre 18. Entonces, nos daría, sobre 18, que la corriente total va a ser 2 tercios, 2 tercios de ampere. Estos 2 tercios de ampere van a ser todos los que va a pasar por este camino cerrado. Entonces ya podríamos obtener los voltajes, que como 2 tercios de ampere es lo que pasa por todo el circuito y todas las resistencias valen 6. Entonces, si multiplicamos 6 por 2 tercios, nos va a salir el voltaje que debería de pasar por todas las resistencias, que en este caso es 4 volts. Otra manera en la que lo podríamos haber resuelto es aplicando la lógica del divisor de voltaje, que como únicamente es un camino cerrado en el cual tendríamos 3 resistencias con el mismo valor, este voltaje de 12 se tendría que dividir en las 3 resistencias. Por lo tanto, 2 entre 3 sería 4 y 4 volts por cada resistencia. Sería básicamente lo que tendría que pasar, pero lo hicimos de la manera como correcta, para así decir,
que sería sacando la corriente y multiplicando por D de ohm. Entonces ya tendríamos que el voltaje cuando el tiempo es prácticamente cero sería 4 volts. Sí, ahora tendríamos que hacer lo mismo, pero cuando el tiempo sea muchísimo mayor a cero, o sea casi infinito. Cuando el tiempo es muchísimo mayor a cero, esta compuerta que está aquí ya se debería de haber cerrado, porque en el tiempo cero es cuando se cierra. Entonces la corriente que pasa por aquí va a ignorar completamente esta resistencia y va a buscar irse por el camino por menos resistencia, que en este caso es el cable ideal. Por lo tanto, es como si esta resistencia no existiera, como si la desconectáramos. Por lo tanto, voy a redibujar el circuito teniendo en cuenta eso. Aquí lo voy a hacer abajito. Este sería cuando el tiempo es muchísimo mayor a cero. Al momento de cerrarse, la compuerta va a ignorar totalmente la resistencia y va a seguir la corriente por las otras dos resistencias. Entonces, si obtenemos el voltaje que va a pasar por esta resistencia, vamos a tener el voltaje al infinito. Como podemos observar, similar al circuito que teníamos aquí arriba, las resistencias de nuevo están en serie. Entonces la corriente total va a ser igual a esos 12 volts sobre la suma de las resistencias, que en este caso es 6 más 6. Entonces tendríamos que es 12 entre 12. Entonces sería 1 ampere que pasaría por todo este camino cerrado. Entonces el voltaje que tendría que pasar por esas resistencias tendría que ser 6 por 1, 6 volts de mayor a menor potencial. 6 volts de mayor a menor potencial. Como ya comentaron anteriormente, lo podríamos haber hecho por lógica, que como están en serie y cuando las resistencias están en serie funciona como un divisor de voltaje. Entonces si las resistencias tienen el mismo valor, tendrían que pasar la misma cantidad de voltaje equitativamente. Y si son dos resistencias, 12 sobre dos resistencias tendrían que pasar 6 volts cada una. Pero igual, de nuevo lo hice por la manera tradicional, que es sacando la corriente total y ya sacando los voltajes. Entonces tendríamos que nuestro voltaje al infinito sería igual a 6 volts. Estos datos los vamos a ocupar para sustituirlos acá arriba. Ahora el que necesitaríamos es la resistencia de Thevenin, que de nuevo tendríamos que redibujar el circuito como lo hacíamos con Thevenin y Norton, nada más que en el circuito de Thevenin, para obtener la resistencia total, tendríamos que poner la fuente de poder en cortocircuito, que es lo que voy a hacer aquí enseguida. Este sería el circuito que tendríamos que resolver ahora. Y este es teniendo en cuenta que seguiríamos el mismo patrón que anteriormente, que sería que la compuerta está cerrada, por lo tanto la resistencia que pasaba por aquí está desconectada. Habiendo hecho eso, tendríamos entonces que como está en cortocircuito, todo esto que pasa por acá es el mismo nodo. Por lo tanto, estas dos resistencias estarían en serie también, porque también la corriente pasaría por aquí y no giraría para acá porque no conduciría ninguna corriente. Y eso es porque está conectado como a la salida, así que al estar conectado a la salida, no tener nada conectado significaría que no podría pasar nada de corriente por ahí. Y ya, lo que tendríamos que hacer, como están en serie, pues sería únicamente que la resistencia de Thevenin o la resistencia total de este circuito sería la suma de estos dos, que sería 6 más 6 igual a 12 ohms. Esa sería nuestra resistencia de Thevenin. Y ya lo podríamos empezar a sustituir aquí arriba. Voy a ver si tengo espacio. Sí, aquí lo tengo. Sería el voltaje del capacitor en cualquier tiempo va a ser igual al voltaje en el infinito, que en este caso es 6, más el voltaje en el tiempo cero, que sería 4 menos el voltaje en el infinito, que sería 6 otra vez, por E a la menos T sobre tau, que tau no lo hemos sacado, aquí lo podríamos hacer. Tau es igual a la resistencia de Thevenin por la capacitancia. La resistencia sabemos que es 12 y la capacitancia 250 milifaradios
o sea, 250 por 10 a la menos 3 faradios. Vamos a hacer eso rápidamente. Sería 12 por 250 por 10 a la menos 3, nos daría 3. Que tau tiene un valor de 3. Voy a prender rápidamente la luz para que se vea un poco mejor. Listo, mucho mejor. Ya que sabemos el valor de tau, lo podríamos sustituir acá. Era menos el tiempo sobre tau, que es 3. Entonces tendríamos 4 menos 6 sería menos 2. Entonces el voltaje del capacitor en cualquier tiempo va a ser 6 menos 2 por E a la menos T a la menos T sobre 3. Esta sería la ecuación para el voltaje. Y ya es lo único que nos pediría el problema. Creo que de alguna manera tendríamos que sacar la corriente, a lo mejor sí, aunque eso es opcional. Pero creo que se haría mediante la derivada. Voy a asegurarme de que si sea con la derivada o con la integral. Y pues si quieren lo vamos a hacer para tener ese pequeño extra. Efectivamente, sí, la corriente la podemos definir como la capacitancia del capacitor, vaya la redundancia, por la integral, la derivada del voltaje sobre, con respecto al tiempo. Entonces, la derivada del voltaje con respecto al tiempo sería igual a la derivada con respecto al tiempo de 6 menos 2e a la menos t sobre 3. Entonces tendríamos que la derivada de una resta sería la resta de las derivadas. Entonces tendríamos que sería la derivada con respecto al tiempo de 6 menos la derivada con respecto al tiempo de menos 2e a la menos t sobre 3. Ya sabemos que la derivada de una constante va a ser 0. Entonces tendríamos que, sería más la derivada, porque si aquí lo puse negativo, entonces sería más. Entonces la derivada de todo esto sería, dejamos el menos 2 afuera, y la derivada de e a la x sería lx, pero entonces sería, bajamos el 1/3 de aquí, sería menos 2 por 1/3 de e a la menos t sobre 3. Esto sería la derivada del voltaje con respecto a t. Esto. Entonces el resultado me daría que sería 2/3 de e a la menos t sobre 3. Efectivamente, si esto lo multiplicamos por la capacitancia, nos debería de dar la corriente en cualquier tiempo t. Entonces, si la capacitancia es 250 por 10 a la menos 3, esto sería 0.25, o sea, un cuarto. Sí, efectivamente. Entonces tendríamos que la capacitancia sería un cuarto. Tendríamos que la corriente en cualquier tiempo sería un cuarto por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, que sería un cuarto por 2/3 de e a la menos t sobre 3. Entonces tendríamos que la corriente en cualquier tiempo sería 2/12, si no me equivoco, sí, 2/12 de e a la menos t sobre 3. Entonces la corriente con respecto al tiempo sería 1/6 de la e
a la menos t sobre 3. Esto sería la respuesta, la voy a corroborar rápidamente. Efectivamente, los resultados que obtuve están correctos. Así que el voltaje del capacitor sería el que obtuvimos aquí, y la corriente sería la derivada por la capacitancia, así que sería lo que obtuvimos acá también. Así que si ya obtuvimos el voltaje del capacitor con respecto a cualquier tiempo y la corriente del capacitor con respecto a cualquier tiempo también, podríamos dar el circuito por finalizado. Ya sería el último que voy a hacer de circuitos de primer orden. Así que espero les haya gustado esta lista. Cualquier duda que tengan la pueden poner en los comentarios, y hasta el próximo y último circuito, que sería el de superposición.